noches, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. ¿Cuántos están felices, hermanos? ¿Cuántos tienen problemas? Pero somos felices. Dios para usted, mis hermanos, debe ser la razón de nuestra existencia en este mundo. Él tiene que ser la razón. Pero para hacer eso, parece que fuéramos locos. Porque la gente vive de verdad para hacer algo en esta vida. La gente vive para ser alguien en esta vida. Pero ustedes y yo debemos de vivir para el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, ¿cómo dice? Regocijaos. Siéntense, por favor, hermanos. Para poder llegar a esto, hermanos, definitivamente ustedes y yo tenemos que conocer quién es Jesucristo. Porque si no, no podemos llegar a esta expresión como acabamos de leer en el libro de Filipenses. La vida de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, seguramente tenemos muchas adversidades. ¿Sí o no? ¿O no? Bien, hay muchas adversidades. Por eso el Salmo dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. Realmente, hermanos, la vida de la iglesia, la vida de nosotros, debemos de tener bien definido, bien marcado, que el Señor debe ser la razón de nuestra alegría. Porque si la razón de nuestra alegría son cosas materiales, son cosas temporales, son cosas físicas, si esa es la razón de nuestra alegría, el día que no estén esas cosas o el día que se desvanecen esas cosas, seguramente va a ser una persona frustrado. En la vida, en el mundo, hay mucha gente frustrada. No solo de los que no buscan a Dios, también de gentes que abarrotan las iglesias. Personas que se frustran cuando llega la adversidad. Personas que se decepcionan. Personas que dejan a Dios. Pero hermanos, cuando Él es la razón de nuestra vida, razón decía un día David en el Salmo 4, dice, Señor, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, dice, cuando abundaba su mosto, su grano, su vino. Señor, como quien dice, Señor, la alegría de mi corazón no es eso. Eso se puede tener, pero déjenme decirles, hermanos, por eso el apóstol Pablo un día decía, sé vivir en abundancia. O sea, la abundancia no nos va a hacer más felices como estar llenos de la presencia de Dios, hermanos. De verdad. Como increíblemente cuando alguien, su alegría únicamente se enfoca a lo material, le llega un poquito más. Hay personas que por llegarles un poquito de más de cosas materiales, se olvidan de Dios. Eso no tiene que ser así. Yo les voy a comentar algo, hermanos. En la palabra hay ejemplos tan claros, tan evidentes, de verdad, a mí me deja mucha lección, muchas enseñanzas, como por ejemplo, la Biblia habla de un hombre llamado Ezequiel.
el profeta Ezequiel. Este siervo de Dios dice que tenía una mujer tan bella, una mujer tan preciosa, la mujer, a tal punto que un día Dios le dice: Ezequiel, te voy a quitar de golpe el deleite de tus ojos, le dice. ¿Ya se imaginan ustedes cómo ha de haber sido aquella mujer a tal punto que le dice Dios, el deleite de tus ojos? Viene Dios y le dice, te lo voy a quitar de un solo. Eso sí, no te vas a vestir de luto, ni lo vas a endechar, ni lo vas a llorar, le dijo. Vestirse de luto en el tiempo antiguo era vestirse de cilicio o vestirse de negro, pues. Por eso me llama la atención que en una oportunidad un hermano en el sepelio de su padre dijo, he preferido no utilizar ropas negras porque no estoy triste, dijo, estoy feliz que mi padre haya ido a la presencia de Dios. Dijo, yo oí aquello, dije yo, razonable. Porque el vestirse uno de cilicio, el vestirse, inclusive es más en el tiempo antiguo, la gente que estaba triste, en señal de una tristeza, era vestirse de cilicio, aparte de eso, o rasgarse los vestidos, o aparte de que eso de agarrar ceniza y echárselos encima, eso era una señal de andar acongojado, andar frustrado, andar triste. Pues viene Dios y le dice un día a su profeta, le dice, voy a quitar de golpe el deleite de tus ojos. Eso sí, no vayas a endechar, no vayas a hacer lamentaciones. Y viene, el Señor me habló por la mañana, dice él. Lean el libro de Ezequiel. El Señor me habló por la mañana y en la tarde murió mi mujer. Y hice conforme Jehová me mandó. ¿Qué les parece? Alguien podría decir, qué locura, ¿va? ¿Cómo no voy a llorar yo por mi mujer? ¿Cómo no voy a llorar yo por mi hijo? ¿Cómo no voy a llorar yo por mi ser querido? ¿Saben ustedes una cosa, hermanos? Probablemente Ezequiel haber llorado solito, solo que después se limpió las lágrimas. ¿Por qué razón? Porque el Señor era la razón de su alegría. Lo que sucede, hermanos, es que cuando Cristo para usted tiene mucho valor, va por encima de cualquier cosa de esta vida. Pero cuando no, por eso existen muchas frustraciones. Tiene que ver uno cómo alegrarse con las obras que da el mundo. ¿Sí? Tiene que ver uno cómo buscar en qué alegrarse uno. Y eso, hermanos, ese es el problema que estamos viviendo en este tiempo. Cientos de cristianos que abarrotan los templos, como Cristo no los llena, Cristo no los satisface, Cristo no está dentro del corazón. Tienen que ver en qué se alegran, tienen que ver en qué se regocijan, tienen que ver cómo se alegran en un pastelito, tienen que ver cómo alegrarse en un tamalito, tiene que verse cómo alegrarse en un regalo. Cuando digo esto, cuando me refiero a eso, no me estoy refiriendo a un tamalito. Lo que pasa es que la gente espera una fecha, espera un día determinado, espera algo para poder alegrarse. El apóstol Pablo, cuando habla a la iglesia, le dice, regocijaos en el Señor. ¿Cómo dice? Siempre.
¿Cómo es posible que uno, estando uno enfermo y uno está alegre, hermano? ¿Crees usted que eso es posible o no? Sí. Estando uno enfermo y poder estar alegre. Sí, se puede. Solo que se llore aparte, pues, y todo eso. Y de ahí que la enfermedad física puede ser en su cuerpo o en la vida de un su ser querido. Eso no nos debe de quitar la paz. No nos debe de quitar la alegría. No nos debe de quitar el regocijo en Dios. Porque cuando eso se da, por ejemplo, alguna adversidad, alguna prueba, alguna cuestión bien difícil en la vida, le quita a usted la paz que lo debemos de llevar tan dentro. Eso significa que Cristo para usted es algo superficial. Porque si por cualquier cosa se pone, se decepciona, se frustra, esto quiere decir que Cristo para usted es únicamente una teoría, Cristo para usted es únicamente una historia, pero cuando Él es real en su vida, en mi vida, hermanos, Cristo es una esperanza de gloria. Así dice la palabra. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, dice. Leamos cómo dice ahora el apóstol Pedro, cómo le dice a la iglesia. En primera de Pedro capítulo 4. Versículo 12, ¿ya lo tienen, hermanos? Dice, amados, o se puede utilizar ese término también, hermanos. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como que dice. Como que si fuera alguna cosa extraña, ¿no? La prueba para la vida de un hijo de Dios no es algo extraño. Quiero decirles cómo es la prueba para la vida de los hijos de Dios. Las pruebas para la vida de los creyentes es necesario. ¿Sí o no? Sí. Lo que sucede, hermano, de que el ser humano nos tendemos a aferrarnos a las cosas materiales. Ese es el problema. ¿Recuerdan ustedes en el caso cuando el Señor Jesucristo un día se enfrentó ante dos hermanos? Así literalmente, dos hermanos. Dice que uno no quería repartir la herencia, quería quedarse con todo. Pobre muchacho, su visión era en pensar en que tener tantas fincas, tantas cosas, era ser una persona feliz. Y eso provocó dentro de los dos una inconformidad y el afectado, en este caso, llegó con el Señor a decirle, maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia, le dice. Así le fue a decir. Estaba afectado, estaba herido, estaba golpeado, estaba enojado, estaba incómodo. Quiso encontrar en el Señor Jesús una oportunidad y dijo, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Qué hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús aprovecha para dar el mensaje, dice él, guárdense de toda especie de avaricia. La vida del hombre o la alegría, la felicidad del hombre no depende en la abundancia de los bienes que posee, dice. Comprobado, hermanos. La felicidad de un hijo de Dios no depende de lo que uno pueda poseer. No, no, no.
La felicidad de nosotros, los hijos de Dios, debe ser el Señor toda la vida, hermanos. Debe ser Él. Pongo el otro ejemplo. Abraham, siendo un hombre sin hijos, una mujer estéril, viene Dios y le hace una promesa. Ustedes se recuerdan la historia. Abraham, vas a tener un hijo, le dijo Dios. Y Abraham lo creyó. Al tiempo señalado, ustedes se recuerdan que pasaron más de 25 años. Dicho y hecho, llegó el muchacho. Le puso a Abraham el nombre de Isaac. Ya se imaginan ustedes. Único en el hogar. ¿Ya tienen idea qué significa tener un único hijo en la casa, ¿no? Se le da de todo, único hijo, tiene un puesto privilegiado. Fue lo que pasó con Abraham, único hijo. Resulta de que el muchacho empezó a crecer, ya se imaginan, un muchacho muy entendido, inteligente, a la par de su padre ahí. Un muchacho, unos 6, 7, 8 años, ahí a la par de su padre y todo eso. Eso empezó a desequilibrar algo en el corazón. Viene Dios, quiso probar a Abraham y le dijo: Abraham, el hijo que recibiste es el hijo que yo te di, me lo vas a sacrificar, le dijo Dios. Allá en aquel monte, Dios le señaló un monte. Allá me lo vas a sacrificar. Dicho y hecho, Abraham viene, hace viaje y va, lo entrega. Ya estando ya en el punto del sacrificio, viene Dios y le dice: detente, Abraham, ya sé que me amas, le dice. Miren, hermanos, Abraham entendió que la razón de su existencia, de su vida, debe ser Dios. ¿Qué sucedería? Todos en esta vida, todos, sin excluirme, amamos algo, ¿sí? Le asignamos valor a lo que nos ha costado en la vida, cosas materiales. ¿Qué pasaría si Dios se lo pide? De verdad, póngase a pensar por un momento. A lo que usted más ama, lo que tiene mucho valor para usted. ¿Qué pasaría si Dios se lo pide? Pues yo le garantizo, si usted ama a Dios, usted se regocija en Dios, está dispuesto a entregarlo. Y lo hace no quejándose, y lo hace no lamentando, lo hace con alegría. Por eso, hermanos, que cuando Cristo para la vida de una persona es únicamente, es una emoción, es algo superficial, se va a arrepentir de las cosas que ha dejado por causa de Cristo. Nunca se me olvida platicando hace un tiempo con un amigo, con un muchacho que venía aquí a la iglesia y me dijo esto. Mira, vos, me dijo, si yo no hubiera conocido la iglesia, me dijo, de verdad que yo fuera una persona ya adinerado, me dijo. Ya fuera una persona que tuviera mucha plata, me dijo. ¿Sabe cuál fue mi respuesta para él? Le dije: bueno, amigo, le dije, ¿tenés tiempo todavía para poder buscarlo? Le dije, ¿tenés tiempo? Le dije.
Si eso querés, si eso buscas, tenés oportunidad para hacerlo, le dije. Porque lo vi. Le había dolido en el corazón haber conocido la iglesia. ¿Saben ustedes, hermanos, que el Señor Jesús, cuando uno se encuentra con el Señor Jesús, le dice él a uno, renuncia aún tu propia vida, le dice a uno. ¿Lo han leído o no? Sí, lo que les estoy diciendo no es mentira. El Señor le dice a uno, renuncia aún tu propia vida. Así me dijo en otra oportunidad. Otro muchacho me dijo, ala, pues mira, yo por causa del Señor dejé mi carrera en la universidad, hombre. Me dijo. Ya han pasado 8 años. Ahorita ya fuera un gran ingeniero, me dijo. ¿Todavía estás a tiempo? Le dije yo. Todavía estás a tiempo. Si lo que uno puede dejar por el Señor y si uno lo hace conscientemente, hermano, si uno va a hacer algo, lo va a hacer uno y nunca hay que reclamarle a Dios. Nunca. Ese es el problema, que hay mucha gente que después le reclama a Dios. Pero cuando Cristo para uno, hermanos, es la razón de su alegría, es la razón de la vida, una esperanza de gloria, uno, hermanos, uno es feliz con el Señor. El apóstol Pedro le dice a la iglesia, hermanos, no se sorprendan por las pruebas, no se sorprendan por las diversas pruebas que les puedan llegar, no se asusten, como que si fuera alguna cuestión extraña, ¿no? Si usted por causa del buen testimonio de Cristo lo despidan de su trabajo, no llore. ¿De verdad? Al contrario, entre en ese sumo gozo que habla el apóstol Pablo. Si por causa de Cristo usted fue desheredado, no se preocupe. Que se me olvida cuando era muchacho, oí en una oportunidad una señora que decía, miren hermanos, y contó ante un grupo de personas, miren hermanos, por causa del Señor, era que mi familia me ha aborrecido, pero se puso a llorar, se puso a lamentar, se puso a sentirse nostálgico. A mí me entró aquello, yo era un muchacho, me entró aquello en la mente, dije yo, pero si uno va a servir a Cristo, yo encuentro en la palabra que uno va a ser menospreciado, uno va a ser desechado, inclusive desechado por esta generación, dice. ¿Cuál sería la razón entonces de ponerse uno a llorar? Al contrario, uno debería decirse, hermanos, por causa de mi fe me despidieron del trabajo. Yo le aseguro, Dios le proveerá a otro, seguro. Pero si lo despidieron por impuntual, pero si lo despidieron por falta de respeto, por falta de honradez, ahí sí merecido se lo tiene. Pero si lo despidieron por su fe, por amor a Dios, por no vender sus convicciones, siéntese feliz, hermano, seguro. Y dice, oiga lo que dice la palabra del Señor aquí, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes. ¿Qué dice ahí? Y oiga lo que sigue diciendo, para que también en la revelación de su gloria, ¿qué dice? Cuando el Señor se manifieste, cuando el Señor se revele, cuando el Señor va a dar a conocer de verdad quién es Él.
Ahora el nombre de Cristo es menospreciado, hermano. Si no, vean ustedes, la gente se siente feliz luciendo sus libros cuando va en la universidad. Ahí va con su ataché, luciendo sus libros. ¿Para dónde va? Voy para la U. Ojalá así lucieran su Biblia. ¿Para dónde vas vos? Voy a la iglesia, voy a oír la palabra de Dios. Voy a instruirme, voy a conocer más a Jesucristo. Pero hoy en día no se da eso. La gente le da vergüenza hablar de Dios. La gente le da pena. La gente le da temor. La gente como que el nombre de Cristo es vituperado, es blasfemado. Pero el día que Cristo se manifieste, hermanos, el día que Él se manifieste, ¿saben qué dice la palabra del Señor? Dice que el Señor, Él está esperando hasta que un día todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Dice. Un día se va a dar eso. La gente que se burla de Dios, la gente que menosprecia a Dios, un día van a tener que reconocer. Un día van a tener que, de ahí del polvo los va a levantar el Señor. De ahí los va a sacar el Señor solo para reconocer que Él es Señor de señores y Rey de reyes, hermanos. Seguro. Y ahí se cumplirá la profecía que dice, vivo yo, dice el Señor, que delante de mí se doblará toda rodilla, dice. Así dice. Esa profecía se va a cumplir. Pero hoy que estamos viviendo, la gente le da vergüenza hablar de Dios. Le da miedo. Le da temor anunciar, publicar su fe. Porque como de ahí surgen las críticas de los primos, de los amigos, de los familiares, de los conocidos. Entonces mejor para no ser criticado, mejor a escondidas. Al estilo Nicodemo, ¿va? Nicodemo era así. Le gustaba mantener su imagen delante de la sociedad, delante de su estatus. Le gustaba mantener su imagen, entonces, pero a la vez le gustaba también el mensaje, la doctrina de Cristo. Entonces, se encontró en una cuestión bien estrecho. Si llegar con el Señor de día, se imaginan, criticado. Entonces mejor escogió él, hizo algo. Fue astuto. ¿Y sabe qué hizo? Buscó al Señor, ¿saben cómo? De noche. Dice que de noche llegó con el Señor ahí, de noche ahí, escondida donde nadie lo mira. Así quieren vivir muchos creyentes en nuestros días. Quieren ser cristianos. Sí les gusta, pero mejor así a escondidas. Hay temor a las críticas, hay temor al que dirán. ¿Qué van a pensar que yo ando con mi Biblia, que ando con... ¿Qué van a decir? Eso es lo que sucede cuando Cristo para alguien no es únicamente algo superficial. Pero cuando Cristo para usted y para mí es una esperanza de gloria, hermanos, puede ser la crítica del hombre más importante, pero a mí no me importa. Para mí lo más importante es Cristo Jesús. Por eso un día se recuerdan ustedes, hermanos, que los principales sacerdotes, la gente que gobernaba en los días del apóstol Pedro, les dijeron, les impedimos como autoridades que hablen en el nombre de Jesús. Así les dijeron. ¿Sabe qué dijo Pedro? Juzguen ustedes. ¿Qué es más importante? ¿Obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Me llama la atención como el mismo apóstol Pedro ahí les tiró delante de ellos. ¿Qué es más importante? Cuando alguien ama a Dios, lo más importante es obedecer a Dios. Toda la vida. Estamos llegando a ese tiempo, estamos llegando a
bueno, ha sucedido así todo el tiempo, todos los años, el hablar de Dios ha sido impedido. Por ejemplo, en la actualidad, pues, como explicó el hermano Edwin hace poquito, dentro de muchas escuelas, todo lo que es de Biblia a un lado, hay que sacarlo. Es prohibido a los niños enseñarles la palabra. Hay que enseñarle a los niños a saber de Robocop, a saber de Batman, a saber de no sé qué. Esa es la mentalidad del hombre. Pero, pero llevar el mensaje de Cristo, transmitírselo a los niños, eso ya no se da. Ya no lo hacen. Pero saben ustedes, hermanos, que un día el Señor lo dijo a través de su siervo Moisés, cuando él habló cómo se debería de vivir la palabra del Señor. Dice: las enseñarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a la segunda, a la tercera y a la cuarta generación. Dice, estamos llegando a ese tiempo donde, si lo dice el psicólogo, si lo dice el no sé qué, si lo dice aquel que está en inminencia, pues imagínense, hermanos, a tal punto que hemos llegado. Por eso de que la degeneración social es tan terrible que estamos viviendo en esta época, porque no sé ni cómo se han inventado tantas leyes, tantas cuestiones donde hay que darle importancia, el culto al hombre, el culto al 666, pero lo de Dios totalmente a un lado. Por eso es de que la gente se alegra en el dinero, se alegra en las cosas materiales, pero la iglesia, el pueblo de Dios, seguirá conservando. Preferente asunto de su alegría es Dios, eternamente y para siempre. Ahora la buena pregunta es, ¿qué lo alegra a usted? Si sus estudios lo están alejando de Dios, está a tiempo para recuperarse de verdad espiritualmente. Los estudios no nos deberían de alejar de Dios, de verdad. Yo algunas veces aconsejando a algunos jóvenes, porque se les mete la idea en venir en casarse con alguien, y solo por casarse, porque se enamoran, dejan de leer la Biblia, dejan de orar, dejan de venir a la iglesia, y uno dice, qué pobre, dice uno. O sea, por una añadidura que uno puede tener, deja uno de estar bien con el que puede dar las añadiduras. Qué mal, pues. Dios toda la vida debe ser la razón de la alegría de uno. Toda la vida. Si eso es así, hermano, le va a llegar la prueba, le va a llegar la adversidad. Usted va a ser una persona feliz. Usted va a ser una persona centrado. Va a ser una persona que no va a perder la paz. No, no, no. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes han oído de Pablo, el apóstol Pablo, sí, todos. Sabemos muchas veces del apóstol Pablo porque hacemos referencias. Han oído de un compañero de él que se llamaba Silas. ¿Sí? Pablo y Silas eran dos mensajeros que por causa de la palabra, por causa del evangelio, un día los metieron presos, así, literalmente los metieron presos. Dentro del imperio romano los metieron presos y los llevaron a lo más profundo del calabozo, dice, o sea. Y los tenían con cepos en los pies, en las manos. Solo que en esa oportunidad estaba Pablo y estaba Silas. Y estaban ahí, detenidos. Estaban presos. 。 . 。 . 。 . 。 . 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 。 . . 。 . . . 。 . . . 。 . . 。 . 。 . . 。 . . . 。 .
pasar una noche en una cárcel es bien duro, durísimo. Por eso es que la gente prefiere pagar una fianza y no pasar en una cárcel, porque eso es duro. Pues Pablo y Silas no solo una noche pasaron, estando ahí, 8, 9, 10, 11, 12 de la noche, dice que a medianoche, estando los dos, estaban presos, pero su corazón y su alma no estaba preso, porque Cristo lo había hecho libre ya en la cruz del Calvario. Dice que a medianoche cantaban himnos, glorificaban a Dios, y dice que los presos los oían, estando presos. Cuando a usted le toca que vivir alguna adversidad, ¿cuál es su reacción? ¿Cómo se comporta, hermano o hermana? Algunas veces alguna regañadita que se le va el sueño. ¿Saben, hermanos? Típico de la gente que no come, se le va el sueño. ¿Saben por qué es? La falta de la presencia de Dios en la vida de una persona. Eso es. Una persona que le hace falta la llenura de Dios, cualquier cosita le quita el sueño. Un problemita y le quita el sueño. Un problemita y se le va el hambre. Un problemita y deja de comer. Un hijo de Dios no. Un hijo de Dios nos da Él su descanso, nos da su alegría, nos da de su presencia. Y somos personas muy felices, hermanos. ¿Saben por qué les digo somos personas muy felices? Porque yo soy bien feliz, hermano. Yo soy una persona que de verdad yo le agradezco a Dios. Yo le cantaba hace poquito a los hermanos que yo nací un 28 de septiembre. Y cada vez que llega el 28 de septiembre, mi gratitud a Dios es esto: Señor, gracias porque me has dado la razón de la vida. Y por esa alegría, Señor, hoy no voy a comer pan, hoy no voy a tomar agua. En gratitud porque me diste razón de la alegría en este mundo. Porque lo que me alegra es la presencia de Dios, hermano. De verdad. Pero cuando alguien no conoce a Dios, tiene que ver en qué se alegra. No, ustedes y yo somos personas muy felices por lo que hemos encontrado en esta vida. Y sigo leyendo porque lo que el apóstol Pedro dice aquí es tan maravilloso. Dice: para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois, esa palabra bienaventurado quiere decir dichoso, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, ¿cómo dice que es? Es blasfemado, pero por vosotros, ¿cómo dice? O sea que cuando usted esté en diversas pruebas, el nombre de Dios es glorificado porque no se murmura, no se critica, no se reniega, no se pelea con el hacedor. Leamos otro pasaje en el libro de Filipenses, regresemos. Capítulo 1, versículo 28, dice: y en nada intimidados por los que se oponen. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay muchas personas que se pueden oponerse? ¿Sí? Eso de oponerse a la fe, siempre han existido personas. Y hay personas que se intimidan. Una persona intimidado se queda sin poder actuar. Y a una persona intimidado ya no tiene alabanzas para Dios. Entonces dice aquí: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios.
Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también, ¿qué dice? Un día le dijeron a alguien, es que usted es de aquellas personas masoquistas, le dijeron. ¿Saben qué es una persona masoquista? ¿Cómo? Aquellas personas que se alegran en el dolor. Es aquellas personas masoquistas, ¿va? Que le gusta sufrir. Que esa es una persona masoquista. Claro que sí nos duele. Si nos enfermamos nos duele, pues. ¿O no? Cuando le pega unas buenas fiebres, ¿cómo se pone uno a temblar? ¿Se pone uno? Claro que sí nos duele. Pero ¿saben cuál es el asunto, hermano? Que no se asusta uno, porque la alegría está dentro. Ya. Claro que cuando le duele la cabeza, claro que cuando le duele el estómago, claro que sí duele. No es que uno se esté alegrando, que me siga doliendo la cabeza, Señor. No, no haría uno eso, pues. Pensemos si a uno le duele la pierna, que me siga doliendo la pierna, Señor. No, 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 no. Lo que pasa es que el dolor está ahí, pero la alegría puede más. Y la alegría es la presencia de Dios. No es que seamos personas masoquistas, no es eso. Lo que pasa es que sabemos sufrir, soportamos. Y cuando se va, y cuando se va el dolor, y cuando se desaparece la enfermedad, uno dice, gloria a Dios, dice uno. Bendito sea Señor porque extendiste tu mano. No hubo necesidad de que fuera a tocarle la oficina al del doctor. No hubo necesidad de que llegara con, doctor, ¿qué me receta por favor para mis enfermedades? Doctor, ¿qué tengo que tomar? Doctor, ¿qué me dice usted? No, 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 no. Se desaparece el dolor, ¿sabe qué hace usted? Usted dice, bendito sea Señor porque tú llevaste, sanaste mis heridas en la cruz del Calvario. O sea, la alegría que hay adentro puede más. No es que uno sea una persona masoquista, no, no, no. Entonces, a vosotros, dice la palabra, os es concedido no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. El libro de Hebreos, oiga lo que dice aquí en el libro de Hebreos, capítulo 12. Dice, versículo 1, Hebreos 12:1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, como dice ahí, hermanos, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, ¿qué dice ahí? Oigan eso, hermanos. Yo siempre me he hecho la pregunta. Que el Señor murió en la cruz por su vida, por mi vida. Eso no fue nada fácil. Eso fue de mucho dolor. Eso fue algo tan doloroso. Pero saben ustedes, hermanos, de que si el Señor hubiera puesto su mirada en esos golpes o en ese dolor que Él iba a sufrir, no iba a pasar. Pero Él puso la mirada más allá, después de la cruz. Y después de la cruz, el Señor puso su mirada, dice que habiendo Él de llevar muchos hijos a la gloria, dice. ¿Por qué el Señor padeció? ¿Por qué el Señor estuvo dispuesto a sufrir?
Porque él estaba pensando en la salvación de su alma y en la salvación de mi alma. Ya. Por eso de que hay que honrar a Dios ante el mundo, hermanos. Hay que exaltar a Dios. Él es la razón de nuestra alegría en este mundo. Vamos a orar en esta noche.